Radio Centro. Aristegui, en vivo. Regresamos. Willibald Sonnleitner, este especialista del Colegio de México, está de nuevo aquí, cosa que le aprecio muchísimo, pues para seguir escuchando la revisión y el análisis desde la perspectiva, geográfica, sociodemográfica de esta votación en México. Y bueno, pues Willibald, gracias por estar aquí de nuevo. Buenos días, bienvenido, gracias por compartir esto que has estado preparando. Hola, buenos días. Bueno, cuéntanos, ¿qué más nos vas a decir? No escucho. Ay, no nos escucha Willibald, déjeme aquí corregir, a ver qué pasa. ¿Ya me escuchas, Willibald? Hola, hola. Ahora sí, gracias. Doctor, bueno, yo espero que hayas escuchado todas las flores que te eché, porque si no, qué desperdicio de mi parte. Bueno, estamos muy contentos de contar nuevamente contigo, porque estuvimos esta semana en el arranque de la misma, escuchando tu análisis de estos varios Méxicos que somos y cómo entender precisamente el sentido de la votación en México, cómo entenderlo regionalmente, cómo entenderlo incluso en su lógica histórica, ¿no? Hiciste una revisión muy interesante sobre qué ha pasado, digamos, con las preferencias electorales en México. Te remontaste a los orígenes del PRD, te remontaste a Cuauhtémoc Cárdenas, hiciste la revisión, digámoslo así, de lo que ha ido sucediendo precisamente con la expresión ciudadana a través de las urnas. Y bueno, pues nos vas a compartir parte de esta revisión y te agradecemos que estés aquí. Cuéntanos cómo va tu revisión desde la especialidad que has desarrollado. Pues te agradezco yo de nuevo por este gran espacio y te reenvío las flores porque realmente las merecen por la seriedad y por la calidad del programa que tienen. Sé que tenemos poco tiempo porque estamos en aire, entonces quisiera compartirles de nuevo algunas láminas. Y efectivamente, el problema es un poco entender lo que la nueva geografía a la luz de la historia, por lo menos de los últimos 30 años, diría yo. En realidad sí deberíamos también de pensar en la historia de larga duración, del régimen constitucional. Pero ahora nos vamos a enfocar en los últimos 30 años, en cómo se reconfiguró este sistema tripartidista que funcionó entre 1991 y 2015 y que en realidad todavía sigue muy presente en los esquemas mentales que nos sirven para interpretar la política en México. A pesar de que el sistema ya en 2015, podemos ver la segunda lámina para sintetizar un poco hasta qué punto ha cambiado este tripartidismo, porque básicamente te propongo que respondamos a dos preguntas sintéticamente. ¿Qué nos queda hoy en día de este sistema tripartidista? ¿Qué sobrevivió del tripartidismo? Y luego al final, si nos da tiempo, esbozar un poco cuál es el nuevo perfil de la participación electoral. Empecemos con la gráfica y como ven, ya lo analizamos el lunes, si volvemos a la gráfica, por favor, Morena, que captó 35% del voto, pues veamos, es la primera fuerza con 35% del voto, tiene prácticamente el doble de los votos de los dos próximos grupos que se están compitiendo, el segundo lugar, que es el PAN, con 19%, el PRI con 18%, luego el PRD bajó a 3.8% y se transformó en una fuerza muy pequeña, pero miren, hay 23.6 puntos del voto que no están en ninguno de estos partidos. Es decir que ahí hay un espacio que todavía no ha sido ocupado. El Movimiento Ciudadano trató de ocuparlo, pero solo captó apenas 7 puntos de estos 24 puntos prácticamente. Entonces, veamos, si ustedes ven a la izquierda, en verde las cifras, el sistema tripartidista en su auge de estabilización, que fue entre 97 y 2006, pues el PRI captaba 42% de los votos. Luego venía el PAN con el 30% de los votos, luego el PRD con 21% de los votos, y los otros partidos apenas captaban 6% del voto. ¿Me explico? Este sistema ha desaparecido y en esta gráfica vemos cómo desapareció básicamente en 2018
aunque ya estaba fracturado antes, ya en 2015 se podía ver esto, pero no se esperaba un tsunami de la magnitud que tuvo. Entonces, el sistema se quiebra en 2018 y lo que es altamente relevante ahora para entender el nuevo contexto es que no se reconfigura en un sentido de regresar hacia lo que teníamos antes, sino que se confirma la fragmentación. Lo que sí quisiera destacar es que no estamos en un sistema hegemónico, dominante o bipartidista, como se suele decir, con dos polos, sino que tenemos 5 fuerzas relevantes en términos de fragmentación, pero básicamente hay un espacio enorme que todavía no ha sido ocupado de este 24% de los votos. Y la primera fuerza apenas tiene un poquito más de 1/3 del electorado y los otros 2 partidos tienen menos de 1/5 parte del electorado. Entonces, veamos un poco ahora qué características tiene el electorado. Ya vimos el electorado de Morena, que es, digamos, la agregación de todos los bloques que se fueron desprendiendo de este sistema tripartidista. Es por eso que es tan heterogéneo el electorado de Morena. Entonces, pasemos rápidamente a la lámina 3, solo para tener un flash sintético a la lámina anterior, por favor. Ahí vemos en la lámina anterior la distribución de las 4 fuerzas entre 91 y 2015. Reconocemos el mapa que comentamos el martes. Voy rápidamente, pero veamos. Lo que hay que destacar, ahí ven también la Ciudad de México. Lo que hay que destacar es que había configuraciones en las que el PRI era cuestionado, ya sea por el PAN, ya sea por el PRD, pero con configuraciones distintas, y sí había configuraciones, digamos, de bastiones del PAN, y esos bastiones han sobrevivido, y es ahí que el PAN se ha incluso un poco recuperado, porque van a ver que ha perdido muchos votos en el resto del país. Podemos tal vez pasar directamente al mapa del Partido Acción Nacional para destacar. Este mapa se parece muchísimo al mapa tradicional del PAN, e incluso tiene una mayor concentración que la que pudo tener en algunas de las elecciones anteriores. El principal cambio es que se ha debilitado en la zona fronteriza, en la frontera norte. Es ahí que ha incrementado mucho el abstencionismo, y ese abstencionismo se compone básicamente de panistas que se han retirado del juego electoral. Vamos a ver que esto es importante porque esto es una de la franja del electorado que sí ha recuperado, que sí Morena logró captar. No necesariamente de los electorados panistas que se retiraron del juego, sino más bien de los electorados priistas, que vamos a ver en la lámina siguiente. Pero aquí rápidamente destacar también la recuperación y un poco incluso la afirmación que ha tenido en el Valle de México y en el Corredor Azul. Esto sí recuerda los resultados que tuvo en el 2000, cuando Fox se presentó. Así que el PAN, digamos que sigue existiendo con el mismo perfil sociodemográfico y tiene un poco menos de 1/5 parte del voto. Pasemos a la próxima lámina. Esta lámina es clave para la nueva geografía electoral porque en realidad aquí sí hay una noticia. Este perfil ya no tiene nada que ver con el perfil tradicional que conocíamos del PRI. El PRI, que tiene un poquito menos que el PAN, menos de 18% del voto, pues veamos, resistió un poco en el México ganadero, árido, intermedio norteño, no en la frontera. ¿Se dan cuenta? En la frontera norte perdió sus electorados, y esos electorados pasaron a alimentar las coaliciones que logró armar Morena. Vemos que brilla por su ausencia, en particular en las dos Californias, y también sobre todo en la franja fronteriza, donde realmente no tiene ya bases. Es también muy sorprendente que en el sureste, en la Mesoamérica, en la que solía tener muy fuertes bases desde que el cardenismo implementó la reforma agraria, ¿me explico? Pues ahí también brilla por su ausencia, no solo en Tabasco,
sino sobre todo, por ejemplo, en Chiapas. Chiapas, que fue un granero electoral muy importante para el PRI, y ven, resiste en algunos distritos de Oaxaca, sí resiste en Guerrero, resiste en el Estado de México, pero el perfil que tiene es un perfil que cuando tratamos de relacionarlo con otras variables sociodemográficas ya no hay correlaciones significativas, lo que significa es que ya no es un partido rural de bases campesinas o de bases corporativas, ¿me explico? Ese electorado ya no está ahí. Es un electorado mucho más heterogéneo y creo que esta es una de las claves para entender la recomposición y la reconfiguración del mapa. Rápidamente, la próxima planilla, aquí les sintetizo los otros 4 actores que se están ahora disputando el 4º lugar. Vemos que el PRD pasó a 3.8% y realmente solamente resiste en Guerrero, en Michoacán, un poquito en el sureste, pero realmente ya son 3.8%. En cambio, el Movimiento Ciudadano tiene un perfil similar al que tuvo Morena en 2015 cuando se presentó la primera vez, no porque está en los mismos lugares, sino que porque el electorado, pues es un electorado que sí tiene un perfil claramente distinguible. Es intuitivo ver ahora los gobernadores en 2 de las entidades más desarrolladas del país y sus bases son muy urbanas y tienen todas las características que tienen los electorados urbanos. El PDM, que está en la derecha arriba, pues también tiene un perfil muy característico y también va a controlar, bueno, gobernó Chiapas en los últimos 6 años, hasta 2018, disculpen, de 2012 a 2018, y ahora va a gobernar San Luis Potosí. Así que se concentra muchísimo en San Luis Potosí y en Chiapas, pero también tiene bases en otros lugares. Sintetizando todo esto en la próxima lámina, para ser sintético, Carmen, y para no abusar del tiempo, aquí vemos en la próxima lámina una síntesis cerrada de, veamos, el PAN tiene mucha continuidad con el sistema tripartidista anterior, el PRD prácticamente desaparece y digamos es el PRD el que proporciona la base de partida de las coaliciones de Morena y por lo tanto se integra dentro de esa nueva coalición. Y luego la clave de la heterogeneidad de Morena está en los bloques que logra captar del PRI, porque el PRI pues realmente pierde muchísimo, o sea, pasa de 42% a 18%, es menos de la mitad de su electorado tradicional que pierde, y ese electorado es, bueno, veamos, cuando tenemos un partido como Morena que pasa de 8% a 54% en las presidenciales y luego ahora al 35%, pues evidentemente esos 35% provienen de electorados que necesariamente eran electorados de otros partidos antes, o sea, para no decir algo ilógico, ¿ok? Entonces, si contrastamos esta lámina con la próxima lámina, y no voy a abundar demasiado en el análisis del electorado de Morena, el electorado de Morena en la próxima lámina es el resultado de la reconfiguración de este sistema. Lo que es relevante es que sí se reconfiguró durablemente, es decir, la gran pregunta que teníamos los expertos era si esto era un realineamiento que iba a durable o si íbamos a regresar un poco hacia lo que conocíamos antes, y todo parece indicar que sí es un realineamiento más durable. Lo que sí quiero destacar es que es un realineamiento que por lo pronto está sumamente fragmentado. Hay por lo menos hay casi una cuarta parte, hay más de una cuarta parte del voto que está libre y tenemos por lo menos 5 actores relevantes por lo pronto, pero hay espacio para otras fuerzas políticas o ese electorado todavía sí se puede, se va a redistribuir, se tiene que redistribuir, ya sea
ya sea entre el PAN o el PRI o entre una nueva fuerza que logre generar una cuarta coalición. Entonces, esto es muy sintéticamente la reconfiguración de Morena. Creo que nos explica por qué el electorado de Morena es tan heterogéneo. Y quería pasar a la segunda pregunta, pero muy brevemente, que es la participación electoral. Porque, digamos, solemos pensar que la participación electoral es un bloque homogéneo, ¿no? Entonces tenemos abstencionistas y los que participan. En realidad, como lo acabamos de ver, la participación es el agregado de los electorados de los 10 partidos. Es por eso que la participación es natural que sea heterogénea, porque depende de la capacidad agregada de movilización que tuvieron los 10 partidos. Lo que es interesante, y con esto quería pasar a la penúltima lámina, y voy a ser sintético, Carmen, para no abusar del tiempo, veamos, es que por lo general en el mundo, lo que siempre sucede en prácticamente todas las democracias consolidadas, es que la participación electoral es mucho más fuerte en los territorios más prósperos y también demográficamente en los segmentos mejor integrados, es decir, en los segmentos que cuentan con más recursos, porque esos recursos son importantes para movilizarse políticamente y para organizarse políticamente. Entonces, la relación clave siempre es a mayor integración, a mayor desarrollo, a mayor recursos, mayor participación electoral. La paradoja en México es que si comparamos el mapa de la participación electoral con el mapa del desarrollo o de la pobreza, hay una muy fuerte correlación, pero esa correlación es inversa, es decir, es en las regiones más pobres en las que se vota muchísimo más. Y eso plantea una paradoja y una pregunta que es muy interesante analizar, y es básicamente, diciéndolo en términos no científicos, ¿por qué los pobres votan tanto en México? Esto no siempre fue así. Hubo un periodo entre 94 y 2006 en el que el perfil de la participación era un perfil de tipo, digamos, de tipo distinto, del tipo de democracias consolidadas. Y ahora hemos regresado al perfil que tenía la participación electoral antes del 94, a donde las zonas más marginadas y más pobres son las zonas en las que se concentra la mayor participación. Entonces, esto plantea toda una agenda de investigación. Caray que sí. Y también nos permite destacar la novedad, porque sí, esto se ha ido acentuando. Ya empezó a suceder en 2012, luego se acentuó en 2015, en 2018, pero ahora la correlación es de más del 0.5, es decir, que los dos mapas se parecen muchísimo y hay que preguntarse qué es lo que significa eso sustantivamente. Pues dejas tarea, doctor, dejas tarea para seguir reflexionando, para seguir escuchándote, pues en esto que has compartido esta semana. Déjame tomar un filón noticioso para escucharte respecto a la capital de la República Mexicana. ¿Qué ves ahí? Déjame focalizar esto, a reserva de que si tienes ganas y tiempo, nos gustaría seguir hablando contigo siempre, por supuesto. Ha sido realmente una gran posibilidad la que hemos tenido para compartir con el público estas exposiciones que has hecho. Le mandamos muchos saludos al queridísimo Colegio de México, donde desarrollas tu trabajo en sociología electoral, en sociología política, en todos estos procesos electorales, no solo en México, sino en América Latina. Pero bueno, déjame ir con este filón noticioso. Cuando oímos al presidente López Obrador, bueno, reclamarnos a los medios fuertemente, decir que ha habido una campaña muy fuerte, etcétera, esa es una manera de estar analizando las elecciones. Pero hay algo que dijo que es muy interesante, palabras más menos, pero ahorita lo ponemos si quieres. Palabras más menos dijo respecto a la Ciudad de México y de por qué se votó en la Ciudad de México como se votó. Es un descalabro muy fuerte para Morena. Quienes no usan el metro votaron contra la 4T. Déjame lo ponemos acá y ya me dices cómo alguien como tú, experto en geografía electoral, lo interpreta. O ahora el lamentable accidente que nos causa mucho dolor del tren
línea 12 de Tláhuac. Resulta que los afectados, los que viajan en el tren, en el metro, Tláhuac, Iztapalapa, ahí con todo el dolor y también con la protesta, pues deciden seguir apoyando la transformación, pero donde no viajan en metro, o los que no viajan en metro, votaron en contra por la manipulación que se llevó a cabo a través de los medios de este lamentable accidente, de esta desgracia. Aprovecho para decirle a los pobladores de Tláhuac y de Iztapalapa, porque pues ellos requieren el servicio. Bueno, parte de lo que dijo el presidente, ahí me detengo porque esta alusión que hace a los que viajan en el metro o no viajan en el metro, bueno, nos remite, sí, ciertamente a la configuración sociodemográfica de la capital del país. ¿Qué dices, Willy Wald, en tu propia revisión técnica del tema, de lo que estamos aquí hablando? Excelente, veámoslo desde un punto de vista descriptivo de lo que cambió. Vimos cómo cambió el electorado de Morena. Hay dos elementos que son clave. El primero es que Morena ya no es la misma coalición de 1997 del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas que llevó a Cárdenas al poder. Entonces hay un cambio en la conformación de esta coalición y en el perfil de esta coalición. Y esto creo que es evidente, no va a sorprender a nadie. Lo que es interesante es que de los pequeños pero significativos cambios que hubo entre 2018 y 2021, lo que vemos es que Morena tuvo un pequeño reflujo. Aquí en los dos mapas se ve, qué bien que lo ponen. A Morena sí le fue, paradójicamente, relativamente menos bien en los valles, desde el Valle de Puebla, el Valle de México y luego también el corredor azul que va hacia Pachuca, pues hacia Toluca, disculpen, en Pachuca sí resistió, pues vemos que ahí sí se ve en el zoom arriba cómo se reduce un poquito el electorado, pero veamos, maticemos un poco. Sacaron 38% en las legislativas locales, es decir, sacaron 3 puntos más que a nivel nacional. No es que la gente sigue siendo de lejos, y eso hay que destacarlo, la primera fuerza política. Es una fuerza que representa el 38% de la población, pero le lleva una enorme ventaja a las otras fuerzas. Entonces, el mapita ese que circuló a partir del PREP de la Ciudad de México, a donde vemos en las 16 alcaldías vemos una división dicotómica este-oeste que generó muchos memes y la idea de una polarización, ¿me explico? Si ustedes se toman la molestia de analizar un poco el mapa de las legislativas locales, es decir, de los distritos, van a ver que ya no hay un clivaje este-oeste, sino que lo que sí hay es un clivaje entre un núcleo más panista que tiene mayores niveles de desarrollo y luego, digamos, una zona más amplia, periférica, que es más heterogénea, a donde también hay segmentos más marginados. Entonces, lo que sí por primera vez está sucediendo es que esto le está dando un perfil muy distinto al que no estábamos acostumbrados, ¿me explico? Y ese perfil cambió suficientemente para, gracias a las coaliciones que armó el PAN, el PRI y el PRD, ahí sí la coalición permitió ganar las alcaldías, pero si volvemos a desagregar las coaliciones, lo que vamos a ver es que incluso el PAN, que se recuperó, como lo dijimos al principio, pues está lejos con algunas contadas excepciones, como la Benito Juárez, por supuesto, que sí es un bastión panista, pero el PAN no es hegemónico en la ciudad. Lo que tenemos en la ciudad es una fuerte fragmentación, con una primera fuerza, entonces creo que sí valdría la pena un poco matizar. Lo relevante es ilustrativo de la reconfiguración del electorado de Morena,
hacia un electorado, digamos, no sé cómo decirlo para no generar polémica, pero lo que voy es que está claro que tiene mayor éxito Morena en las zonas periféricas que en las zonas más desarrolladas que concentran la riqueza de la ciudad. Eso lo vimos aparecer, pero veamos, el que tiene la primera minoría del voto gana, ¿me explico? Eso no significa que la ciudad esté partida en dos. Yo adoro esta ciudad, me encanta esta ciudad y me encantan incluso todas las comidas que se pueden comer en los distintos rincones de la ciudad, y lo que yo destaco pensando en la comida es la extrema riqueza y diversidad que hay en esta ciudad, y esa diversidad culinaria también existe en el ámbito político electoral para manejarlo un poco con humor. Entonces a lo que voy es que sí, veamos, las distintas comidas están un poco más diferenciando políticamente, pero todos seguimos comiendo todas las comidas y gracias a Dios, porque son sabrosas todas esas comidas y tenemos que seguir beneficiándonos de ellas. Entonces, pero sí capta algo interesante el discurso político, porque está muy polarizado, efectivamente. Se trata de reinterpretar un poco de cómo justificar y legitimar y digamos interpretar en un sentido positivo hacia el futuro para los distintos grupos. Así que todos dicen que ganan, ¿no? Pero en este caso creo que sí hay una fragmentación que estamos viendo. Y siempre la hubo, pero ahora sí, digamos, la novedad es que en las alcaldías sí hubo un cambio, en las diputaciones pues no. Es un cambio, pero es un cambio mucho más matizado y hay que analizarlo a fondo. Entonces, mira, para no abusar demasiado del tiempo, yo sí quería agradecerte por este espacio y estoy evidentemente a tu disposición para seguir analizando la complejidad de los procesos que vamos a tener que estudiar ahora, porque ahora nos toca analizar las elecciones legislativas locales, por ejemplo. Empecé con la de la Ciudad de México, pero la reconfiguración de los 30 congresos, los 1925 ayuntamientos. Entonces, hay mucho trabajo por delante. Hay mucho trabajo por delante, hay mucha información, hay mucho que conocer y saber y seguir hablando y alentar y alimentar el debate público, pues con la voz de los especialistas como tú, Willibald. Te agradezco muchísimo esta presentación de este día 10 de junio y eso, te tomamos la palabra, seguimos hablando, seguimos en contacto contigo, con el equipo que han desarrollado y bueno, pues te mandamos un abrazo y eso, estamos en contacto para más pronto que tarde volvamos a platicar pues justamente de lo que está arrojando esta realidad de México o de los Méxicos, de los varios Méxicos, como lo has explicado con mucha puntualidad. Willibald, gracias por estar aquí y seguimos al habla. Muy buenos días. Carmen, muy brevemente, he recibido demasiados correos electrónicos para responderlos. Para quienes están interesados en este tipo de análisis, hay un libro que se llama Lo que el voto se llevó, la descomposición del régimen postrevolucionario, que contiene un vínculo electrónico a una página web en la que se encuentran los materiales cartográficos, y pues el libro analiza básicamente todas las transformaciones que hubo desde 1961 hasta 2018. Entonces, para quienes están interesados en el análisis, los remito a este libro publicado por el Colegio de México. Y Carmen, mil gracias de nuevo y estamos a tu disposición y gracias a ti y a tu equipo por la calidad de la información que nos proporcionas todos los días. Gracias, Willibald. Son Leitner, gracias por estar aquí, un abrazo y seguimos en contacto. Buenos días. Gracias al doctor Son Leitner, esta exposición sin duda interesantísima y bueno, pues estaremos en contacto con él, ya quedamos enganchados, digamos así, ya quedamos emplazados a seguir hablando con él para ampliar todo lo que se pueda este análisis tan minucioso y tan detallado y tan enriquecedor para la discusión pública de qué demonios está pasando en estos Méxicos que somos. Bueno, son las 9:21, ya nos retrasamos un poquillo, vamos a estar en la mesa de análisis del jueves, estaremos en la mesa de análisis con Denise, con Ricardo y con Sergio en unos minutos más, pero antes de eso quiero comentarle que estaremos hablando con un gran colega
con un gran periodista e investigador que es Jacinto Rodríguez Munguía. Jacinto ha desarrollado muchos trabajos a lo largo de su trayectoria periodística y está presentando esta mañana en www.aristeguinoticias.com una de las investigaciones más importantes que yo haya podido revisar o leer en los años que hemos podido leer de estos temas sobre el Jueves de Corpus, sobre esta tragedia del halconazo que ocurrió un día como hoy, hace 50 años. Estamos hablando de un momento clave, de un momento muy relevante, pues en donde el ejército mexicano en aquellos años, encabezado por Hermenegildo Cuenca Díaz, bueno, pues no le voy a contar para que sea Jacinto el que nos cuente. Se dejó ahí en la historia el asunto de que no supo qué iban a hacer los halcones, que no tenía esta información el alto mando militar de aquellos años, pero bueno, los documentos, la información, la investigación, esta investigación especial de Jacinto nos está revelando y nos está ampliando el horizonte de esta fecha, de este punto de quiebre que estamos hoy recordando 50 años después. Vamos a la pausa y de eso hablaremos con él. Lo mejor de Aristegui Noticias. El presidente Andrés Manuel López